Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar la última exposición de las exposiciones finales de epistemología y el tema que nos corresponde hoy es la antropología estructural. Ya hemos hecho todo un paneo por Levi-Strauss, su pensamiento y los contextos que lo influyeron y la escuela a la que perteneció, la escuela estructuralista, y ahora nos vamos a focalizar solo en su pensamiento. Cabe resaltar que él pues, es un gran exponente de esta escuela, pues fue el seguidor de Saussure. Antes de Lacan y de Althusser, él continuó con las ideas del estructuralismo por allá por la década del 50, y pues se le atribuyen muchas cosas en el campo de la ciencia social. Uno fue su lectura del Círculo de Praga, que lo hizo apelar por una antropología más cercana a la lingüística que, por ejemplo, otras vertientes dominantes como la del positivismo, que como bien afirmaba Augusto Comte, la ciencia social tenía que ser un arquetipo de la biología. Levi-Strauss va a apostar más por una relación simbiótica entre la antropología y la lingüística. Muchos de sus conceptos, como el totemismo, la creación de relaciones simbólicas y los mitos, fueron llevados por Lacan al psicoanálisis y por Althusser al marxismo, y por Foucault a su concepto de la episteme como estructura. Entonces es uno de los pensadores más importantes. Así que vamos a comenzar con la antropología estructural. Primero, Levi-Strauss extrajo de la lingüística las relaciones sígnicas, es decir, las relaciones entre signos de la lingüística estructural de Saussure, que son las que configuran las nociones de cultura, donde lo cultural es una imposición fruto de relaciones entre significados y significantes. Esto viene muy de la mano con las ideas de Emilio Durkheim, de que el ser nace en un mundo que se le impone. En el caso de Saussure, la imposición, el hecho social al que se enfrenta el sujeto, es la lengua, y en el caso de Levi-Strauss es la cultura y las relaciones sociales determinadas. Es decir, que tomando parte de la sociología de Durkheim, de que el sujeto vive en unos hechos sociales que él no cambia, sino que son los hechos sociales los que moldean al sujeto, pues Saussure determinó que tenemos una lengua la cual no podemos cambiar, y Levi-Strauss que tenemos una cultura y unas relaciones sociales determinadas que ya veremos más adelante cómo se desarrollan. Lo segundo es la idea del totemismo. El totemismo y los arquetipos tienen una relación bastante interesante que encuentra Claude Lévi-Strauss. Esto parte del psicoanálisis de Jung, que determinó que los seres humanos tenemos unos arquetipos de personalidad. Esta idea de los arquetipos de parentesco con algún objeto o color no es tan moderna como se cree. Esta relación de significado y significante, donde el significado sería el objeto al que se asocia el arquetipo y el significante una personalidad determinada, es más antigua al psicoanálisis. Es más, está implícito en las sociedades humanas hacer correlaciones con el medio que influye para determinar su desarrollo. Esto se refiere pues a los arquetipos de Jung y la creación de los tótems. Es decir, que el hombre salvaje, término que el propio Levi-Strauss va a detestar y al que se va a enfrentar, él va a preferir el término ágrafo, que ya explicaremos más adelante qué es. Desde la idea de tótem y las concepciones del mito como un paradigma explicativo, que ya entraremos más adelante en eso, demostrará que la sociedad civil y la salvaje, las diferencias son más bien relativas que reales. Entonces, la relación de la creación de un arquetipo y de un tótem es básicamente la misma que es la que vemos en este esquema. Hay una serie de comportamientos, una comunidad hace una relación asociativa con un grupo determinado. Y así pues crea un arquetipo que es básicamente lo mismo que hizo Jung para el psicoanálisis, pues ya lo hacían las culturas salvajes, entre comillas, con las relaciones totémicas. Hay una película que plasma muy bien qué es lo que ocurre con las relaciones de tótems, y es la película de Disney Tierra de Osos. Esta película pues se ambienta en una tribu de personas en Alaska que desde el principio se muestra que tienen una tradición de relacionar los tótems con
ciertas características de la personalidad y de las funciones que cumple cada uno en su comunidad. Toda la trama de la película gira en torno a que a Kenai, el protagonista, le dan un tótem de oso, que es una relación simbólica de que él es una persona muy amorosa, entonces por eso se le da el tótem de oso. Y pues, ya explicamos anteriormente, el totemismo es una primera forma de arquetipo, tal vez no completamente psicoanalítico, pero sí de comportamiento y de función social. Y ahora, como bien explicamos antes, los mitos, las sociedades míticas, no es que sean irracionales o estúpidas, por ponerlo en términos más coloquiales. No, los mitos también tienen su magia y su ciencia detrás. Las sociedades míticas crean estructuras, paradigmas, como lo diría el científico Thomas Kuhn, para dar explicación. Como las sociedades míticas tienen ciertas carencias que ya voy a explicar, pues su único paradigma explicativo es el mito. La diferencia entre lo salvaje y lo civilizado se caracteriza por dar realidad a través de mitos. Las narrativas míticas suelen ser narrativas con un número X de dioses, el cual tiene unos arquetipos y funciones en el universo, y todo puede ser explicable por medio de él. Las sociedades míticas, al no tener un conocimiento técnico manual del medio que habitan, se ven obligadas a pensar todo, desde un único paradigma simbólico universal. El único modo de pensamiento que puede hacer esto es el mito, ya que al poseer dioses eternos y todopoderosos, son capaces de dar explicaciones eternas y universales del mundo tal cual es. Es decir, el mito en sí mismo no es una cosa irracional, es un paradigma. Como lo explica Thomas Kuhn en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, lo que ocurre no es que la ciencia sea un proceso lineal, sino que es un proceso de paradigmas. Un paradigma, una teoría, una ley explicativa científica logra dar mejor explicación y cuenta de la realidad que el anterior y reemplaza su paradigma anterior. Un ejemplo que podemos tomar básico es cuando estaba el geocentrismo y luego Galileo Galilei demostró que el sistema era heliocéntrico, es decir, que el centro del sistema solar era el Sol y no la Tierra. No quiere decir que el paradigma geocéntrico fuese un paradigma irracional. De hecho, tenía una justificación y había toda una literatura que le daba explicación y legitimación, sino que el paradigma, por medio del desarrollo técnico manual que tuvo la sociedad humana, fue reemplazado por otro. Mientras las sociedades modernas, a medida que especializan dichas habilidades técnico-manuales del medio que habitan, necesitan estudiar más a fondo el mundo que los rodean y controlarlo. En donde el hombre mítico asume una relación con el medio, el hombre civil utiliza la tecnología, que citando un poco a Heidegger, recordemos que la tecnología no es solo las invenciones del hombre, sino es una actitud del hombre frente a la misma naturaleza. El civil, entre comillas, estudia los fenómenos de su mundo de manera más especializada y material, por lo que abandona el paradigma mítico para dar cuenta de la realidad y crear más paradigmas. Nosotros reemplazamos la fe por otro sinnúmero de paradigmas para poder estudiar muy bien el medio que nos rodea y para entender bien qué es lo que nos sucede. La química para estudiar los elementos que componen el medio que habitamos, la biología para entender las otras formas de vida con las que compartimos medio y la física para entender los movimientos que se dan en el medio en el que vivimos. Esto pues se ve muy bien amplificado en estas dos caricaturas. Una es una caricatura sobre el evolucionismo de Charles Darwin y la otra es una imagen de un diario de izquierdas sobre el cientificismo, el amor a la ciencia irracional y volver a la ciencia un mito en sí mismo y algo que es universal y da cuenta del mundo tal cual es. Es decir, las sociedades modernas, lo salvaje, lo europeo, lo que no es salvaje, se caracteriza por pensar de manera positiva. Así pues, Levi-Strauss determinó que una sociedad moderna tiene que tener la capacidad de crear productos simbólicos de sus relaciones y de crear relaciones asociativas entre las cosas,
crear arquetipos, entre comillas, dejémoslo ahí, para construir cultura y dar cuenta de la realidad. El hombre en cualquier lado del mundo construye mitos con una estructura similar. Si bien los nombres y las narrativas y quizás la extensión de seres divinos cambian, no es igual la extensión de dioses para los hindús que la extensión de dioses para los griegos, todos los mitos tienen una misma estructura, porque necesitan dar cuenta del mundo que los rodea y crear relaciones de poder y solidaridad con sus pares, legitimándolas de alguna manera. Es por eso que toda sociedad mítica es en algunas cosas, toda sociedad sigue siendo mítica en algunas cosas o fue mítica en algún momento. Es decir, viéndolo nuevamente desde las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, el pensamiento mítico fue reemplazado por el pensamiento científico y el pensamiento mágico por el pensamiento psicoanalítico. Con esto quiere decir que, como bien menciona Levi-Strauss, cuando en una sociedad mítica aparecían patologías o anomalías, eran asociadas con lo inconsciente, con algo inconsciente, entre comillas, que requería de un ritual, terapia, vamos a llamarlo de otra manera. Y como ya vimos desde el comienzo, la sociedad hace relaciones arquetípicas y asociativas. El tótem fue la primera forma de psicoanálisis, si lo seguimos desde el psicoanálisis de Jung, puesto que establecía características del comportamiento humano con comportamientos de un animal, le asignaba arquetipos. Es decir, el paradigma científico, al igual que el paradigma mítico, es un paradigma con unas narrativas y con unas justificaciones y legitimaciones. Como bien lo explica también Durkheim, esto tiene que ver también con el tipo de solidaridad y de relación técnica manual que tienen las sociedades con el medio, mediante un paradigma científico que necesita dominar el medio para adaptar el medio y sobrevivir, pues necesita tener más pruebas y evidencias que un paradigma mítico que solo pretende dejar las cosas como están y ya. Y la sociedad moderna y salvaje tienen dos formas de resolver las patologías que se les presentan. En el libro La antropología estructural, bien lo menciona Levi-Strauss, que es donde está el poder de la hechicería y de la magia en las sociedades salvajes, entre comillas, y es que son una forma eh, arcaica, si queremos llamarlo, de psicoanálisis, porque hay todo un ritual simbólico, hay una terapia, hay unos seguimientos y hay una creación arquetípica de las relaciones humanas. Es decir, que si lo vemos de manera general, las sociedades modernas y las sociedades salvajes no se diferencian en mucho, que era un pensamiento al que Levi-Strauss quería llegar. Y por último, llegamos a los elementos que son necesarios para esa sociedad que llamamos civil. Lo primero es la abolición del incesto, que ya la voy a explicar, y un lenguaje, la presencia de propiedad privada y la creación de relaciones simbólicas. Vamos a explicarlas todas juntas. El último concepto importante de la antropología de Levi-Strauss es la abolición del incesto. Antes de su visión de la antropología estructural, siempre se asoció la prohibición del incesto con la no excitación entre parientes natural en el ser humano o con un código religioso o moral que lo prohibiera. Sin embargo, Levi-Strauss logró determinar que la abolición del incesto tenía más que ver con la necesidad de comunicación entre clanes, clan entendido como la agrupación social por consanguinidad, es decir, las familias extensas, donde existe el incesto, y la necesidad de salvaguardar la paz entre los clanes con un matrimonio, el matrimonio como una cosa simbólica que mantiene la paz. El matrimonio era una institución que actuaba como mediación y la mujer, que era lo que se intercambiaba entre los clanes, como la mediadora. Cuando se prohíbe el acceso carnal a las hermanas y a la madre, se entablan relaciones de comunicación con otras familias, y esta necesidad de comunicación entre comunidades da origen al lenguaje como estructura, no al lenguaje como usuario ni al lenguaje como una lengua en específico, sino al lenguaje como estructura general, y a la cultura, que con lo que hemos visto podríamos decir que desde la antropología estructural, la cultura es la relación simbólica entre la naturaleza y el pensamiento humano. Es entonces que la abolición del incesto no es otra cosa que una necesidad de relacionarse con los otros. Segundo, la presencia de propiedad privada. Para esto vamos a tomar una cita de Rousseau, que es extraída de su discurso sobre la desigualdad, y es: el primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir esto es mío,
y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores le habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso. Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidéis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Como bien lo dice Jean-Jacques Rousseau, y en esto lo apoya Levi-Strauss, una parte importante es que haya nociones de propiedad privada. Tal vez no como en el capitalismo, pero sí nociones de propiedad privada, por ejemplo, en torno a la pareja, eso puede ser la presencia de monogamia, nociones de propiedad privada en torno a comercio y relaciones de intercambio. Junto con todos los elementos mencionados anteriormente, un paradigma explicativo en el caso de las sociedades salvajes es el mito y la producción de relaciones simbólicas arquetípicas, los tótems, y abolir el acceso sexual entre los parientes, la abolición del incesto, son los elementos necesarios para una sociedad civil. Es decir, viéndolo desde la antropología estructural, son muy pocas o casi ninguna las sociedades que no son civiles porque todas las sociedades hacen las relaciones que comentamos anteriormente de distinta manera y, como ya dijimos al principio de la exposición, dependiendo de su avance técnico manual. Juntados todos los elementos, paradigma de explicación, relaciones simbólicas y abolición de la propiedad privada, Levi-Strauss realizó una gran reivindicación con la antropología estructural, pues la antropología clásica había puesto al mundo occidental, lo blanco, lo europeo y lo positivista, por encima del mundo que ellos mismos denominaron salvaje. Y lo que la antropología estructural probó es que en realidad la diferencia es lo que Strauss llamó las sociedades ágrafas. Es decir, que no escriben ni se documentan a sí mismas, y las sociedades históricas, entre comillas, que serían las nuestras, que se documentan a sí mismas y llevan cuenta de sí mismas. Pero fuera de esto, todas las comunidades humanas pensaban de la misma manera, con estructura. Toda sociedad piense de manera estructural y simbólica es una sociedad culta. Entonces, este es un esquema básico. La imagen que ven al final es una imagen del inconsciente lacaniano, que ya fue explicada en el video anterior. Toda sociedad crea estructuras, tiene algo real, crea unas ideas abstractas. Esas ideas abstractas pasan por un proceso de racionalización en una estructura. Esa estructura crea un modelo de realidad y ese modelo de realidad crea unas relaciones simbólicas en las que se mantiene esa realidad. Si lo vemos, tanto el proceso mítico como el científico, el psicoanalítico o el totémico siguen esta línea, lo que quiere decir que todas las civilizaciones construyen cultura y pensamiento. Levi-Strauss murió el 30 de octubre de 2009 con 101 años de edad y pues hizo varios aportes, entre ellos, como ya lo mencioné, a Foucault, Lacan y Althusser. Determinó parte del inconsciente lacaniano, como Lacan mismo se lo reconoce en su seminario ¿Qué es el inconsciente?, y con su idea revolucionaria de que todas las culturas piensan de manera estructural. Más adelante Foucault dará las últimas pinceladas del estructuralismo con su concepto de la episteme como estructura, lo pensable y lo impensable. Basado también en el análisis de Freud y Lacan, Althusser, en Ideología y aparatos ideológicos del Estado, va a trasladar algunos conceptos que Lacan sacó de la antropología al marxismo. Y bueno, esto fue todo. Esta es toda la exposición sobre Claude de Lévi-Strauss. Aquí está la webgrafía y la diapositiva pasada era la bibliografía en la que me apoyé para esta exposición, y pues muchas gracias.